Creyeron que era solo una regla de asientos. Me separaron de mi hija, ignorando el pánico en sus ojos. Pero cuando le conté la verdad a la tripulación, todo el vuelo cambió. La sala de embarque en Dallas hervía con su caos habitual. Maletas rodando, llamadas apresuradas, anuncios repetidos hasta volverse un murmullo metálico. Mi hija, Emma, se aferraba a mi mano con dedos temblorosos. Con apenas 8 años, los aeropuertos todavía eran laberintos y los aviones, bestias gigantes e incomprensibles. Las tarjetas de embarque habían salido a toda prisa. Fila 14 para mí, fila 29 para ella. Supliqué en el mostrador que nos reubicaran, pero la agente me regaló solo una sonrisa cansada. Vuelo completo, señor. Pida ayuda a la tripulación a bordo. Quizá alguien acepte cambiarse. La frase quizá alguien retumbaba en mi cabeza mientras nos formábamos en la fila. Los ojos de Emma se llenaban de lágrimas, aunque intentaba parecer valiente. Papi, ¿no puedo sentarme contigo? Estaré allí cuando aterricemos. Mentí con una sonrisa que me dolía en el rostro. Sentí como el pecho se cerraba cuando mordió su labio, obligándose a creerme. Al abordar, el aire reciclado mezclado con olor a café me golpeó. Una azafata guió a Emma hacia atrás, la sombra de su mochila casi más grande que su cuerpo. Yo fui arrastrado hacia el centro de la cabina. El espacio entre nosotros se alargaba como un abismo. Giré en mi asiento, tratando de verla. Su figura pequeña desaparecía en la fila 29. Un hombre de traje, sentado frente a mí, soltó una risa breve. Son solo un par de horas. Estará bien. Pero él no veía cómo las manos de Emma temblaban, ni cómo se estremecía con cada portazo de los compartimentos. No sabía que las noches en casa a menudo terminaban con llanto porque temía que yo no regresara del trabajo. El ding del cinturón iluminó la cabina. Emma se giró, sus ojos buscando los míos a través de las filas. Movió los labios con una sola palabra. Por favor. Me aferré al apoyabrazos con los nudillos blancos. Para ellos, esto era solo incomodidad. Para nosotros, era otra cosa. Y si guardaba silencio, nadie lo entendería jamás. La puerta del avión se cerró con un golpe que sonó a veredicto, y los motores comenzaron a girar con un zumbido hueco que me atravesó el pecho. La gente se acomodó, los cinturones chasquearon. Un cochecito de bebé fue plegado a regañadientes 3 filas más adelante. Yo estiré el cuello por encima de los respaldos, como si con ese gesto pudiera acortar los metros que me separaban de la fila 29. Allí, la ventana tragaba a Emma. A su lado, un adolescente con sudadera y auriculares colgando. En el pasillo, un hombre que ya había conquistado ambos apoyabrazos como si fueran fronteras. Teléfonos en modo avión, canturreó una azafata con voz entrenada. Despegamos en breve. Me incorporé medio segundo y volví a sentarme cuando otra azafata me sostuvo la mirada. Su placa decía Morales, cabello sujeto con precisión, ojos atentos, ese tipo de calma que parece prestada a quien la necesita. Señor, permanezca sentado durante el rodaje, dijo sin dureza, como quien ayuda a recordar una norma. Levanté las manos con las palmas abiertas. Estoy intentando. El hombre de traje del asiento de enfrente ni levantó la vista de su tableta. Sobrevivirá, murmuró. Los niños necesitan independencia. Usted no conoce a mi hija, respondí más bajo de lo que pedía la rabia. El avión empezó a moverse. Las luces del borde de pista desfilaban como una procesión ordenada. El capitán recitó ruta, tiempo de vuelo, vientos en Dallas y en Denver. Para algunos, una canción de cuna. Para mí, solo un metrónomo que marcaba la distancia entre la fila 14 y la 29. 12 pasos largos. 13. 14. La frontera entre un latido y una ruptura. Vi el perfil de Emma reflejado en el plexiglas. Labios entreabiertos, hombros tensos. El chico de la sudadera jugaba en su móvil. El del pasillo reajustaba sus auriculares con gesto de conquista. Emma miró sus manos, luego la ventanilla, como si ensayara la técnica de hacerse pequeña dentro de una máquina demasiado grande. Morales pasó a mi lado. Aproveché el carril de su atención. Intercambio con quien sea. Dije, cojo pasillo, medio, ventana, me quedo de pie si hace falta. Casi sonrió. Por favor, no se quede de pie. Respondió. Ya la vi. Es pequeña. Voy a intentar mover gente en cuanto estemos en el aire. Es más fácil cuando se libera la cabina. Asentí.
y el asentimiento se sintió como traición. El rodaje continuó, giros lentos, un silencio denso que se pegaba a la garganta. ¿Tiene miedo a volar?, preguntó ella, ahora más cerca, más bajo. Elegí mal la palabra. Se preocupa, dije, como si preocupación bastara. El hombre de traje se entrometió, satisfecho de su propio comentario. ¿Por gremlins en el ala?, rió sin gracia. Por favor, no le contesté. En la fila 29, el adolescente bajó la mesa antes de tiempo. Morales la cerró con un clic amable y una sonrisa que desarmó al chico. El del pasillo suspiró, enemigo de cualquier regla. Emma articuló papi cuando un golpe seco anunció que cerraban la bodega. Ocurre así, explicó Morales. Despegar 10.000 pies y me acerco. Me quedo cerca mientras pueda. Luego pido cambio. No puedo prometer, pero lo intentará. Terminé. Pero lo intentaré, repitió, y la promesa vivía en su tono, no en el manual. Nos alineamos. Los motores rugieron con un empuje que nos pegó a los respaldos. Un refresco rodó por algún lado, el último bache de tierra antes de flotar, y, de golpe, nube. Conté respiraciones por inercia. 4 para entrar, 6 para salir. Mi pulso retrocedió medio paso del precipicio. Por el hueco de los cabeceros, vi que Emma se quedaba quieta. No vacía, quieta. Esa quietud que un niño fabrica cuando elige una idea y se sube a ella, como a una baldosa, en medio de una casa inundada. Tocó la ventana con 2 dedos, luego cruzó las manos. Morales, un par de filas más atrás, se quedó de pie apoyando una rodilla en un respaldo. Faro que camina, vigilando. Cortamos la tapa de nubes y la luz cambió. Azul suave en el techo, los estrobos de la punta del ala escribiendo puntos y rayas sobre un cielo recién pulido. El letrero de cinturones siguió encendido. El avión cabeceó un poco, aprendiendo la corriente. Alguien detrás dijo, «Odio esta parte». Otro respondió, «Es como un bus, en el aire». Quise cruzar el pasillo y ser yo ese bus para mi hija. El hombre de traje reabrió su tableta y esta vez me la mostró. «Mire, mi hijo voló solo a los 7. Existe el programa de menor no acompañado. Esto no es nada. Para usted», contesté. «Para ella, no es nada». Miré de nuevo a la 29. La vibración en los hombros de Emma se había vuelto un bloque. Su mandíbula se marcaba como un triángulo bajo la oreja. El ding de los 10.000 pies sonó como una campana de iglesia lejana. Cinturones aún encendidos por ligera turbulencia. La tripulación libre para moverse. Morales avanzó con el cuerpo bajo, una mano en los respaldos. Se arrodilló a la altura de Emma. Dijo algo que no pude oír. Emma negó con la cabeza. Sus dedos temblaron. «Por favor». Comprendí, entonces, que la media verdad que había traído, esa que disfraza necesidad de preferencia, no alcanzaba para cruzar. La tripulación haría lo mejor dentro del relato que yo les había dado. El problema no era el asiento, era la verdad. Desabroché. El hombre de traje abrió mucho los ojos. «Está rompiendo las normas». «Señor», llamó Morales desde medio pasillo, girándose al instante, leyendo la historia que yo estaba a punto de escribir con los pies. «Por favor, permanezca sentado». Levanté las manos, me quedé a medio camino, volví a sentarme. No iba a ganar nada peleando el símbolo. «Necesito hablar con usted», dije, con la voz recta. «Ahora, no es queja, no es exigencia, es la verdad». El pasillo se cayó alrededor. Un silencio que vibraba con el motor grave. Morales miró el letrero, luego mi cara. Tomó una decisión, visible como una puerta que se abre. Se acercó y se agachó. Un límite y una invitación a la vez. «Cuéntemela sentado», pidió. «Ahora». Inspiré y la palabra que había evitado se me atragantó en la lengua. Miedo, pérdida, abandono. Elegí una frase que las contuviera. «No puede ir sola», dije, y la voz se me quebró justo en puede. No es preferencia, no es capricho. Su madre, tragué. Su madre se fue en primavera. Le dijo que la gente desaparece en los aviones, como yo cuando viajo por trabajo. Emma cree que el cielo se lleva a las personas. Si no estoy a su lado, pasa todo el vuelo contando formas en que no me verá al aterrizar. La cara de Morales no se ablandó, se enfocó. Miró a la 29, volvió a mí. «Gracias», dijo. «Eso sí lo puedo trabajar». Se incorporó, marcó un número interno en el interfono,
Murmuró siglas en un idioma de letras y bondad. Luego, miró a mi fila. «Señor del pasillo», dijo a mi vecino, «¿querría cambiar a la 29 para que el padre se siente con su hija? Le busco un asiento similar en menos de 2 minutos. Me ayuda a ser la heroína que estoy intentando ser». El hombre del pasillo abrió la boca. Morales arqueó una ceja y sonrió. «Y bebida gratuita». Gruñó algo que significaba trato y empezó a recoger sus cosas. «Corazón negociado, no derrotado. Ahora usted», me ordenó, «tome su bolsa». Caminamos detrás de mí. Lo hacemos rápido. Me puse de pie y sentí ojos que, por primera vez, no pesaban. Emma me vio llegar y su boca se abrió en un grito que se tragó para ser valiente. Morales levantó la mano al chico de la sudadera. «Gracias por ser un campeón», le dijo. Él sonrió, como si le hubieran ascendido de rango. Me deslicé al asiento del pasillo junto a Emma. No dijo palabra, solo apoyó la palma en mi antebrazo y la dejó ahí, como si volviera a atornillar algo que se había aflojado. El avión viró suave. La luz del ala dibujó un arco limpio en el azul. Afuera no cambió nada. Adentro sí. La mano de Emma seguía aferrada a mi brazo. Ancla pequeña pero firme. Sus respiraciones eran cortas, pero poco a poco se iban acompasando con las mías. El rugido del motor se volvió telón de fondo, y entonces lo noté. Un silencio distinto. No de miedo, sino de expectación. La gente estaba mirando. Morales se inclinó hacia nosotras, una rodilla en el pasillo, sujeta a un asiento para no perder equilibrio. «Hiciste lo correcto al decirme la verdad», dijo. «Podemos ayudar cuando conocemos lo que realmente importa». El hombre de traje, el mismo que antes había sonreído con suficiencia, bajó la tableta. Se aclaró la garganta. «No me di cuenta», murmuró, sin encontrar cómo terminar la frase. Se inclinó hacia atrás, color en las mejillas. Emma susurró. «¿Vas a quedarte aquí todo el tiempo?» La apreté contra mí. «Todo el tiempo. No voy a ningún lado». El hombre del pasillo, el que había cedido su asiento, regresó de la fila que Morales le había asignado. Se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: «Cualquier padre lo haría». Asentí con un gracias silencioso. Por primera vez desde que subimos al avión, Emma se recostó un poco en el asiento, los músculos menos tensos. Sus ojos permanecían fijos en mí, como comprobando que no me desvaneciera. Le acaricié el cabello, sintiendo el leve chasquido de la estática. Morales se incorporó y ya con voz profesional habló al resto de la cabina. «Gracias por su cooperación con los cambios de asiento. Apreciamos su amabilidad entre pasajeros». Un murmullo recorrió las filas. Una mujer 2 asientos adelante dijo: «Bien hecho». Un hombre junto a la ventana asintió en nuestra dirección, compartiendo unas palabras con su esposa que terminaron con una mirada hacia mí. El aire se sentía distinto, como si la hostilidad hubiera cedido lugar a una calma compartida. Emma me abrazó el brazo con fuerza. «Ya no es tan aterrador», confesó en voz baja. «Porque estamos juntos», respondí, y esa frase era todo el escudo que necesitábamos. Morales, antes de continuar con su ronda, inclinó la cabeza hacia mí. «Nunca es solo el asiento, ¿verdad?», negué despacio. «No, nunca lo es». El DIN liberó los cinturones. Algunos pasajeros se levantaron, otros estiraron las piernas, pero las miradas que de vez en cuando caían sobre nosotros ya no eran de juicio. Había curiosidad, incluso respeto. Evan, el hombre del blazer, que había pasado desapercibido, se levantó para ir al baño. Al volver, se detuvo un segundo junto a nuestra fila. «¿Hablaste?», dijo en voz baja. «Eso cambia más cosas de las que imaginas». Me sorprendió tanto que solo pude asentir. Emma, tímida, escondió la cara contra mi manga, pero la vi sonreír. El vuelo no se volvió mágico. El cielo no se alisó en un instante, pero había cambiado algo invisible. Ya no estábamos aislados. La cabina había escuchado, y cuando la gente escucha, hasta el miedo más viejo encuentra espacio para respirar. El primer bache fue educado, como un codazo de desconocido. El segundo hizo crujir los compartimentos superiores con ese gemido que parece venir de una casa vieja. Las conversaciones se adelgazaron hasta ser un hilo. En algún lugar, una lata chocó contra un vaso y marcó un metrónomo involuntario para la inquietud. Ding. Se encendieron los cinturones. La voz de Morales se deslizó por la cabina
firme como un pasamanos. Tripulación, a sus asientos. Pasajeros, permanezcan abrochados. Sentí a Emma encogerse, sus dedos buscando el borde de mi manga como si fuera un marcador para no perder la página. «Es aire movido», dije, sin edulcorar. «Puede sonar fuerte, pero estamos seguros», asintió sin soltarme. Afuera, el ala escribía ruido blanco sobre un cielo color peltre. El avión subía y bajaba por peldaños invisibles, una escalera de aire que se armaba y desarmaba en segundo. El chico de sudadera intentó poner cara de aburrido y no le salió. Al otro lado del pasillo, el hombre de traje dejó de fingir que no nos miraba. Morales se abrochó en un jump seat un par de filas adelante, el cuerpo girado para tenernos en el rabillo del ojo. Incluso sujeta por el arnés, trabajaba, escaneaba la cabina, mostraba las palmas en pequeños gestos de calma, como si alisara la atmósfera con las manos. Cuando la sacudida se dio 2 latidos, se soltó, apoyó ambas manos en respaldos y vino hacia nosotras con un andar de equilibrista. Se agachó a la altura de Emma. «La turbulencia es mandona», dijo en confidencia. «Le gusta hacerse la jefa». «¿Lo es?», preguntó Emma, con media chispa de curiosidad. «Para nada. Los pilotos mandan. Control de tránsito manda. La física opina. La turbulencia solo grita para parecer grande». Abrió la mano. 2 caramelos de jengibre envueltos. «Permiso para equipar a mi copiloto». Emma recibió el suyo con ceremonia. «¿Cuál es mi trabajo?» «2 cosas. 1. Respira como si empañaras un vidrio para escribir un secreto. 2. Mantiene un dedo en papá para que tu cerebro recuerde que está aquí». Emma apoyó el índice en mi muñeca. El pulso nos sorprendió a ambos. Prueba y promesa. El avión soltó un hombro y volvió a nivelarse. Un par de ay sueltos. Una risa que no era risa. El hombre del pasillo que había cedido su asiento soltó un gritito involuntario y luego se rió de sí mismo, avergonzado. La vergüenza ablandó algo y nos miró. «Valió el cambio», dijo, como pagando una deuda en voz alta. El capitán intervino con su calma de recetario, aprendido de memoria. «Señores pasajeros, atravesamos una zona convectiva. Es seguro. Ajustaremos altitud para buscar aire más liso. Mantendremos el cinturón un poco más. Aire más liso». La frase sonó a destino. El chico de la sudadera se inclinó con cuidado. «¿Quiere mi playlist?», susurró a Emma. «Es lluvia y ruido blanco. A mi hermana le sirve para los exámenes». Emma me buscó con la mirada. Asentí. El chico conectó los auriculares con una destreza tímida, y en sus oídos se instaló un silencio que no era silencio. «¿Cómo van?», preguntó Morales, apoyando una rodilla contra nuestro asiento para sostenerse. «Mejor de lo que siento», contesté. «Eso es mejor igualmente», dijo, y nos guiñó un ojo. Otra sacudida, más afilada. Emma apretó con fuerza. «¿Aquí?», preguntó con los ojos cerrados. «Aquí», respondí. «Una más. ¿Aquí?». «Aquí». La llamada y respuesta se volvió un pequeño rito. Una mujer enfrente murmuró «aquí» por lo bajo cuando el avión volvió a temblar. Un adolescente 2 filas adelante se sumó con una sonrisa nerviosa. Sin que nadie lo organizara, un puñado de voces tejió una letanía mínima. «Aquí, aquí, aquí». Morales escuchó el coro discreto y sonrió como quien ve encenderse luces en una costa. 3 filas más allá, un bebé estalló en llanto crudo. Su madre meció y susurró. El padre clavó la vista en el respaldo, como si con voluntad pudiera coser un mundo nuevo. Morales miró el jump seat, miró a la familia, nos miró a nosotros. «Decisión». Tocó mi hombro. «Sigan así», dijo. «Vuelvo». Ir a verla trabajar fue como observar a alguien desactivar una pequeña bomba con amabilidad. No se impuso, se arrodilló, no habló sobre el bebé, acompañó la respiración de la madre hasta que el ritmo cuajó. Puso una botella de agua fría en manos de la madre, señalando las muñecas del niño, el truco que en otra vida había escrito en una tarjeta. El llanto se afinó, luego se apagó. El avión dio un último coletazo, como un animal testarudo convencido por manos constantes, y después se serenó. El ding siguió encendido, pero el aire cambió de timbre. Las conversaciones regresaron a su volumen doméstico. El hombre de traje carraspeó. «Juzgué mal», admitió, «más para las filas que para mí. Pensé que era una cuestión de asientos». «Nunca son solo asientos», respondí, sin dureza.
Emma dejó que el jengibre se deshiciera despacio. «Ayuda», dijo, sincera y escéptica a la vez. «Ayuda porque tu cuerpo entiende que lo estás cuidando», explicó Morales al volver, con una sonrisa que daba lugar sin ocuparlo. A los cuerpos les gusta recordar que no son solo pasajeros. Su radio crepitó. Escuchó. Asintió con un sí tan pequeño que casi no existía. El capitán encontró una capa más tranquila. Nos dijo solo a nosotros. 2 minutos. «¿Cómo lo sabe?», preguntó el hombre de traje, sorprendido. Morales inclinó la cabeza hacia el techo, donde el zumbido había cambiado de tono. Cuando vives en el tiempo, escuchas cuando el barrio se vuelve distinto. El movimiento se suavizó como prometido. Los compartimentos dejaron de quejarse. La flexión del ala perdió dramatismo. Emma bajó su dedo de mi muñeca y apoyó la mano plana sobre el apoyabrazo. Una tregua. ¿Jugamos a nombrar?, propuse. 5 cosas que ves. Miró alrededor, seria. Tu reloj, el envoltorio del caramelo, la luz del ala, el cordón de la sudadera, el pin de la señorita Morales. 4 que sientes. El cinturón, tu manga, aire en la mejilla, piso bajo los zapatos. 3 que oyes. El motor, las ruedas del carrito, tu voz. 2 que hueles. Jengibre y café. Hizo una mueca. Más o menos. 1 que saboreas. Alzó el caramelo. Esto. Y victoria. Morales rió quedito. Ascenso de copiloto, dijo. Sigo ronda, pero me gusta lo que están construyendo. Cuando se alejó, el hombre de traje me buscó con la mirada. ¿Qué le dijo para que todo cambiara?, preguntó. Genuino. La verdad, contesté. Que mi hija necesita cercanía más que política. Él cerró la tableta. Tengo un hijo, confesó. Divorciado. Cuando se asusta, no sé qué decir. No hace falta decir tanto, respondí, pensando en el dedo de Emma sobre mi pulso. Con no moverse, a veces alcanza. Asintió, más pequeño y más grande a la vez, como la gente cuando suelta la armadura. El ding de cinturones se apagó por fin. Un suspiro recorrió la cabina como rumor de tierra. El chico de la sudadera devolvió los auriculares con un saludo tímido. Emma respondió con un saludo igual y una dignidad recién estrenada. Afuera, el cielo había virado a un azul de trabajo, sin cine, que es otra forma de decir suficiente. Apoyé la cabeza. Emma la apoyó un compás después. La coreografía vieja de 1000 siestas en el sofá repetida a altitud. El servicio retomó su música de trolleys, hielos y risas. No conquistamos nada, coordinamos. A veces, ese milagro es más grande. El timbre del capitán llegó como un recordatorio de rutina. Señores pasajeros, iniciamos descenso hacia Denver. Clima despejado. Aterrizaje en unos 30 minutos. Cinturones abrochados. Por favor. El tono de los motores cambió, y con él la atmósfera en la cabina. Gente acomodando bolsos, vasos plásticos recolectados a toda prisa. Un murmullo de cuerpos que saben que la tierra se acerca. Emma se tensó. Había estado tranquila casi 1 hora, sostenida por caramelos de jengibre, auriculares prestados y mi mano firme. Pero el descenso era distinto. Anunciaba finales, el momento en que debía volver a confiar en que el suelo nos recibiría. Me apretó los dedos. Papi, ¿y si algo pasa ahora? Me incliné hasta que mi voz fue solo para ella. Entonces lo pasamos juntos. Como todo este vuelo, el hombre de traje frente a nosotros cerró la tableta. Nos miró con un gesto incómodo. Su hija es más fuerte de lo que cree, dijo, bajando la voz. Me equivoqué antes. Emma parpadeó, sorprendida. Luego susurró un tímido «Gracias», que viajó más lejos que el rugido del motor. El avión atravesó una capa de nubes, y un sacudón más brusco arrancó un par de gritos ahogados. Emma escondió la cara en mi brazo. ¿Aquí?, preguntó con los ojos cerrados. «¿Aquí?», respondí. El siguiente bache, más fuerte. «¿Aquí?», «aquí». Cada temblor se convirtió en un llamado y respuesta. Un par de filas alrededor comenzaron a repetir también. Una mujer en la fila de adelante murmuraba «aquí», con nosotros. Un adolescente se unió riéndose nervioso. En pocos segundos, un pequeño coro improvisado recorría ese tramo de cabina. «Aquí, aquí, aquí». No era fuerte, no hacía falta. Era prueba de que nadie desaparecía cuando el avión temblaba. El tren de aterrizaje bajó con un golpe metálico que atravesó el fuselaje. Emma se sobresaltó, pero al ver mi gesto entendió. «Significa que estamos cerca», le expliqué. Por la ventanilla, Denver desplegaba su alfombra de luces
como un mapa prendido con alfileres amarillos. Emma aflojó la presión de su mano, no del todo, pero lo suficiente para descansar los hombros. Morales pasó en su ronda final, inclinándose hacia nosotras con un guiño de complicidad. «No todos los vuelos se escuchan así», susurró. «Pero ustedes les dieron algo real a escuchar». Emma levantó la vista, aún preocupada. «¿Va a temblar cuando toquemos tierra?» «Quizá», respondió Morales, con suavidad. «Pero temblar no es caer». El rugido aumentó. Los flaps se desplegaron. La pista apareció con sus líneas brillando bajo las luces. Emma escondió otra vez la cara. El impacto llegó. Un trueno de caucho contra asfalto. El empuje inverso. El estremecimiento que siempre parece demasiado hasta que deja de serlo. Algunos pasajeros aplaudieron. Emma levantó la cabeza, incrédula. «¿Lo logramos?» «Sí», dije. Y esta vez la certeza fue entera. Lo logramos. Mientras el avión rodaba hacia la terminal, el hombre de traje volvió a inclinarse. «Hoy aprendí algo», dijo, «que las reglas son seguras, pero la verdad lo es más». Tragué saliva. No todos los días un desconocido te devolvía en voz alta la lección que habías sangrado en silencio. Las luces de Denver corrían tras el cristal. Emma respiraba ya al compás del motor, más lenta, más libre. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, la vi mirar hacia afuera con algo nuevo en la mirada. No miedo, sino asombro. El avión se detuvo frente a la puerta y el zumbido de los motores bajó de tono, cansado, como si también necesitara aterrizar. El ding final liberó los cinturones y la cabina se llenó de clics, mochilas arrancadas de los compartimentos y esa prisa que nunca entiende de turnos. Emma me miró, buscando confirmación. «Ahora sí», dije, «ya estamos abajo». Morales avanzó por el pasillo revisando que todo quedara en orden. Cuando llegó a nuestra fila, no habló de protocolos ni de normas. «Hoy volaron juntos», dijo. «Ese es el trabajo más difícil y el que no aparece en ningún manual». El hombre de traje se giró, nervioso. «Les debo una disculpa», admitió. «Traté su miedo como si fuera teatro. Me equivoqué». Emma lo observó con seriedad de niña. «No somos un espectáculo», respondió. Él asintió, rojo. «No, no lo son». El Finger se acopló con un golpe metálico. El aire de la terminal entró, distinto, con olor a café y alfombra industrial. Las primeras filas comenzaron a avanzar. Nosotros esperamos. Emma dibujaba con el dedo la palabra «aquí» sobre mi manga, como si sellara un pacto. El hombre del pasillo, el que había cedido su lugar, se inclinó hacia nosotros. «Tengo una hija de su edad», dijo. «A veces, olvido que pequeño no significa seguro. Me alegra haber cambiado». Emma le regaló un asentimiento solemne, como si le aprobara un examen. Cuando llegó nuestro turno, nos pusimos de pie. Su mochila parecía más grande que ella. Pasé una correa a mi hombro. «Los copilotos reciben ayuda con la carga», le dije. Ella sonrió, orgullosa. En la puerta, Morales entregaba las despedidas habituales, pero con Emma se detuvo un instante más. Sacó un pequeño par de alas adhesivas. «No son las oficiales», explicó, «pero pesan lo suficiente para recordar que ya sabes volar». Emma las tomó con la reverencia de quien acepta un secreto. «Tenía miedo», confesó. «El cielo también», respondió Morales, guiñando un ojo. «Y aquí estamos igual». El Finger nos tragó. Paredes grises, suelo de goma, un aire metálico que sabía a regreso. El hombre de traje nos alcanzó. Guardó su tableta en la mochila, como si le pesara menos así. «¿Qué fue lo que más te ayudó?», le preguntó directamente a Emma. Ella pensó, cuando papá decía «aquí», y cuando me dieron un trabajo, mostró las alas. El hombre asintió despacio. No pidió perdón otra vez. Prometió con la mirada. En la terminal, los letreros azules nos llevaron hacia el equipaje. Familias se abrazaban. Teléfonos vibraban. Un soldado se hundía en los brazos de alguien que corría a saltar la línea de espera. Emma se detuvo frente a una ventana para mirar otro avión estacionar. Sus luces parpadeaban en clave contra el suelo. «Ellos también están aquí», susurró, con asombro en lugar de miedo. En la cinta de equipaje, recogí nuestra maleta. Emma tomó el asa conmigo, como compañera de misión. La gente a nuestro alrededor apenas notaba la escena, y eso también estaba bien. Algunas historias se sostienen solas, aunque nadie las mire. Antes de salir, Emma deslizó las alas en mi mano. «Guárdalas tú».
pidió. ¿Segura? Son tuyas. Lo sé, respondió. Pero tú estabas aquí. El gesto me partió y me armó al mismo tiempo. Cruzamos hacia la salida. El aire frío de Denver nos golpeó la cara. Un taxi tocó bocina. Emma me apretó la mano. «Papi, ¿aquí?», contesté, reflejo ya. Ella sonrió. Solo estaba comprobando. La ciudad nos recibió con su aliento frío y las luces de neón pegadas al asfalto. En el taxi rumbo al hotel, Emma apoyó la frente contra la ventanilla y siguió con el dedo las líneas de luz que se estiraban como hilos de cometa. «Papi», dijo, apenas un susurro. «Aquí», respondí, automático. Se sonrió, satisfecha. El juego se había vuelto idioma, contrato, escudo. En la habitación la ayudé a deshacer la mochila. Puso con cuidado las alas adhesivas de Morales en la mesa de noche. Tocó el papelito con un dedo, luego mi mano. «¿Puedo decirle a mamá que fui valiente?» «Puedes decirle que fuiste tú», contesté. Lo valiente fue solo un detalle. Se quedó dormida con la palma sobre la mía, como si aún necesitara verificar que no me desvanecía en mitad de la noche. La miré un largo rato, oyendo todavía el eco del coro improvisado en la cabina. Aquí, aquí, aquí. No había manual que explicara aquello. Solo la certeza de que la verdad compartida puede volver comunidad hasta un avión lleno de desconocidos. Más tarde, guardé las alas en mi billetera, al lado de mi identificación. Eran livianas, casi simbólicas, pero hicieron que el cuero pesara distinto. Recordatorio de que los miedos no desaparecen por decreto. Se doman con compañía, con palabras sencillas, con un asiento al lado. El miedo volverá, como vuelve siempre la turbulencia. Pero ahora teníamos una forma de atravesarlo, no con silencio ni vergüenza, sino con la palabra que la sostuvo todo el vuelo. Aquí.